CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Marta Vilar, cuéntanos qué lleva la prensa nacional e internacional. Bueno, pues ya os avanzo, José, que antes de mirar todas las portadas, bueno, pues lo cierto es que el protagonista central, desde luego, en prácticamente todas ellas, pues son las elecciones en Estados Unidos, elecciones midterm, donde parece, como les venimos contando a lo largo de toda la mañana, que esa ola roja, esa victoria republicana que parecía, bueno, pues bastante probable, por ejemplo, en el día de ayer, no se está materializando. Empezamos por Expansión, el diario de tirada nacional, que, como no, pues empieza con las elecciones en Estados Unidos. Nos dice que la ola roja que prometía Donald Trump no llega y que Biden podría conservar el Senado. Hasta ahora, la última hora que tenemos respecto a los escaños en el Senado es que los demócratas llevan 48, pero ojo porque los republicanos llevan exactamente el mismo número, 48, y quedan 2, bueno, pues para cada uno de los partidos para llegar a la mitad, es decir, a 50. Así que está bastante reñido, sobre todo lo que está sucediendo allí en el Senado. Bueno, vamos a seguir viendo cuáles son las noticias de las que se está haciendo eco el Economista, en este caso el Expansión, perdón. Por ejemplo, está hablando sobre cómo Boluda ha comprado la holandesa Smith Lamnalco por más de 800 millones y ojo porque también hablan de cómo, bueno, Ramit Sethi, el gurú de Wall Street, da 3 consejos para ser rico y, por ejemplo, ojo porque también nos están hablando de cómo Logista es un valor en récord, con recorrido y gancho por dividendos. Son algunas de las noticias que, bueno, pues por el momento lleva el diario Expansión. Nos hablan también de Estonia, por cierto, que dicen que es el sistema fiscal más competitivo del mundo. Vamos a repasar ahora la portada del diario 5 Días. Nos habla, por ejemplo, de una empresa concreta. Lleva las elecciones un poquito más abajo. En este caso, 5 Días dice que Grifols está planteando activar nuevas palancas para rebajar la deuda. Habla también de Nadia Calviño, que se ha pronunciado en los premios 5 Días. Nadia Calviño, que por cierto ha dicho que la recuperación en España está siendo rápida. Hablan también de otra compañía protagonista en el día de hoy, que es OHLA, que confía en su cartera y en desinversiones para bajar más el apalancamiento. Bueno, por cierto, también habla de Cani Fernández, que dice que hay que eliminar las barreras a los innovadores. Un poquito más abajo ya tenemos, bueno, pues esa noticia sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos en las elecciones midterm. Dicen que la ola republicana de Trump no está llegando y que el escrutinio del Congreso y el Senado sigue siendo muy ajustado. Y ahora sí vamos con el Economista a ver cuáles son las noticias principales de la jornada. En el Economista se hacen eco de esa huelga de los transportistas que va a empezar el próximo lunes. Dicen que el transporte encara la huelga con los márgenes al doble que en 2021, que la convocatoria de huelga por la parte de la plataforma en defensa del transporte amenaza con un nuevo colapso en las carreteras a partir del próximo domingo. Les decíamos domingo a medianoche, ya de cara al lunes, y bueno, que llega en un buen momento para el sector. Por cierto, también hablan del cambio de la hipoteca que anula la deducción de vivienda en el IRPF. Ojo a esta noticia de El Economista. Y también nos cuentan que el Ministerio de Interior va a desplegar a la policía en los grandes centros logísticos del país. Dice que evitar el colapso que se produjo en la huelga de transportistas el pasado mes de marzo es crucial y que es el objetivo prioritario del Gobierno, que está dispuesto a movilizar todos los efectivos necesarios para evitar que esa huelga afecte al suministro de alimentos y también de bienes básicos. Vamos a repasar cuáles son también las noticias que lleva el Financial Times. Bueno, pues en un plano más internacional también están mirando en su primera noticia de portada a las elecciones midterm. Insisten en que ha fracasado esa ola republicana en materializar los resultados de las elecciones midterm, pero ojo porque también es muy interesante una de las noticias que lleva hoy el diario Financial Times, el diario británico. Tiene que ver mucho con TikTok, porque parece ser que TikTok ha recortado las previsiones de ingresos globales para este ejercicio por al menos 2.000 millones de dólares. Ojo porque TikTok, a pesar de ser también una de las principales redes sociales del mundo, al final no deja de ser, bueno, pues una tecnológica y parece que también está sufriendo en un año muy duro para este sector. Vamos ya con el Wall Street Journal, que, bueno, pues también, por supuesto, se hace eco de cómo van las elecciones. Dice que la carrera presidencial, bueno, la carrera electoral en las midterms, pues sigue siendo bastante ajustada para poder controlar el Congreso. Nos hemos ido hacia otra página. Bueno, pues aquí estamos viendo un poquito más en detalle cuáles son los resultados de los que se está haciendo eco también el Wall Street Journal. Y por último vamos ya con el New York Times, que, bueno, pues también está hablando de cómo Fetterman, del Partido Demócrata, pues ha ganado frente a Oz en esa carrera por el Congreso. Bueno, nos ponen aquí también los datos de cómo va exactamente el
el Senado y la Cámara de los Representantes, 48 escaños para los demócratas en el Senado, 47 para los republicanos, aunque sí que es cierto que algunos medios ya están apuntando a que están exactamente iguales, 48 para los demócratas, 48 para los republicanos. Vamos a ver cómo va la Cámara de Representantes, 167 escaños para los demócratas, 195 ya para los republicanos. Están muy cerquita ya de esa mayoría en los 218 escaños, apenas le quedan, si no me fallan los números, 23 escaños al Partido Republicano para ganar pues esas elecciones midterm dentro de la Cámara de Representantes. 195 frente a los 167 escaños de los demócratas. Pero desde luego al final, hoy en la jornada en la prensa internacional y también española, desde luego que el protagonismo es claro para las elecciones midterm y cómo pueden afectar a los mercados. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. 8:50.